comenzamos aquí entonces. Capítulo 14, versículo 1, y leemos la palabra y dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hemos cubierto ya que en el capítulo 12 Pablo dice: yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y él habla acerca de los dones, las manifestaciones, las operaciones y los ministerios. Y dice que un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, todas las cosas son hechas por el mismo Espíritu. Señala entonces que hay una unidad en medio de la diversidad de operaciones, o que la diversidad de operaciones son realizadas por un solo Espíritu o por un solo Dios. Pero luego en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice, para comenzar, yo quiero mostrarles un camino mejor que el de los dones. Los dones son importantes para la iglesia. Los dones son importantes para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Y es necesario que nosotros los procuremos, que tratemos de alcanzarlos, de obtenerlos, de operar en ellos. Pero luego Pablo dice que el amor es un camino mejor que el de los dones. Y establece entonces que el amor debería de ser el estilo de vida de los creyentes, y que, escondido en líneas, aunque no lográramos operar en los dones espirituales, si caminamos en amor, eso es mucho más importante. Así que todo el capítulo 3 está enfocado en el amor, hacer énfasis en caminar en amor. Y aprendimos que el amor tiene diferentes formas de manifestarse. El amor tiene cualidades positivas, cualidades negativas. Y aprendimos entonces que vivir en amor no es un asunto de sentimientos, sino que es una decisión. Acciones, responsabilidad, cuidado, compromiso son parte de las manifestaciones del amor. Ahora, Pablo vuelve a abordar el asunto de los dones en el capítulo 14, pero comienza con esta frase. Termina dándole énfasis al amor para luego dar instrucciones sobre los dones. Así que él dice: sigan el amor, vivan en amor, caminen en amor, ocúpense de manifestar el amor los unos a los otros y procuren los dones espirituales. O sea que le pone énfasis al amor y señala que es importante procurar obtener los dones. Es importante o es necesario el tratar de obtener los dones. Pero de nuevo él está mostrando que el amor es preferible que tener dones. Y luego agrega que de todos los dones, el mayor es el de la profecía. Así que en este versículo podemos aprender dos verdades. El amor es preferible que los dones, y aprendemos que de todos los dones, el de mayor importancia es la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía nos trae un mensaje de parte de Dios que contiene elementos de revelación que nos muestran la voluntad de Dios, y a través de ese mensaje de revelación que trae una inspiración para poder consolar o edificar al creyente, es posible alcanzar la sanidad, la prosperidad, recibir paz, ser ministrados en cualquier área en nuestra vida. Sin embargo, si fuera el don de sanidad, solo se recibe sanidad. Si fuera el don de hablar en lenguas, pues solamente sería para poder dar un mensaje, a menos que hubiera interpretación. Si fuera el don de fe, ya él cubrió en el capítulo 13 de que si él tuviera fe para trasladar montes y no tiene amor, de nada sirve tener toda la fe del mundo si no se camina en amor. Así que concluyamos y apliquemos esto en nuestro corazón. Es como que Dios deseara que por sobre todas las cosas caminemos en amor. Y yo decía en las sesiones anteriores, el asunto es que si no tenemos amor y no tenemos dones, estamos mal. La gente que tiene dones y no tiene amor, Pablo dice, no son nada, pero por lo menos tienen dones y están de alguna manera siendo de bendición y edificando a otros. Pero Pablo dice, no soy nada si no tengo amor. Así que cuando alguien dice que tiene fe, cuando alguien siente que tiene conocimiento de la palabra, o que Dios lo usa para poder fluir en los dones espirituales, pero no camina en amor, delante de Dios eso es algo que no tiene valor. Así que concluyamos con respecto a esto la importancia, la preeminencia del amor, y establezcamos en nuestra mente: tengo que procurar los dones espirituales, pero por lo que más tengo que esforzarme es por caminar en amor.
Y el amor no se irrita, no busca lo suyo, no es jactancioso. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Y entonces vamos a ir a la práctica, a la aplicación del amor. El amor perdona, el amor sirve, el amor prefiere, el amor honra, el amor continúa en fidelidad. Así que es más importante el caminar en amor que los dones, pero eso no tiene que ser un pretexto para decir, sí, de todas maneras para Dios los dones no son muy importantes, ¿verdad? No, hay que caminar en amor y hay que procurar los dones espirituales y sobre todo el de profecía. Luego el apóstol explica por qué. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo hace una separación y hay que prestarle atención a esto. Pablo dice que una cosa es hablar en lenguas, pero otra cosa es orar. Cuando hablamos de el hablar en lenguas es como dirigido a la iglesia y tiene que ser interpretado. Pero el orar en lenguas es privado, es personal. Así que hay que prestar atención cuando la palabra hace una diferencia con respecto a la otra. Así que Pablo establece en este punto que el hablar en lenguas es hablar a Dios, es orar en otras palabras, y es hablar misterios con Dios. Y cuando alguien habla en lenguas, y esto lo confirma el apóstol Judas en el verso 20, cuando alguien ora personalmente en el Espíritu, hay una edificación interior. Por eso en Judas está escrito, mas vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La oración en el Espíritu o la oración en lenguas, que es lo mismo, es importante para la vida personal del creyente. Porque hay una edificación personal. Y por eso Pablo más adelante menciona que él ora en lenguas más que todos los corintios. O sea que es importante el orar en lenguas. ¿Alguien dice amén? Es importante orar en el Espíritu. Ahora Pablo está diciendo que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Está hablando misterios. Entonces ese es el primer punto que establecemos en este párrafo. Segundo, el profetizar es hablar a los hombres. Y aquí establecemos la base que enseñamos, que sostenemos y que creemos. La profecía es un mensaje inspirado por Dios que va a edificar a la iglesia porque va a contener los elementos de edificación, exhortación o consolación. Así que nosotros ya sabemos que no vamos a recibir una palabra profética que nos habla de muerte, que nos habla de juicio, que el Señor nos manda a hacer ayunos y a orar un montón de tiempo, porque esta palabra no está acomodada, no está alineada con lo que la palabra menciona, que es el propósito de la profecía. Así que la profecía sirve para edificar a la iglesia. Y por eso en el verso 5 Pablo dice, insistiendo en el principio de que los dones espirituales están disponibles para todos y que si los procuramos podemos alcanzarlos. En el verso 5 el apóstol Pablo dice, así que yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Por qué? Porque hay una edificación personal para cada uno de aquellos que podemos hablar en lengua como parte de nuestro tiempo devocional. Pero luego agrega, pero lo que yo más quisiera es que todos profetizaran. Entonces escuchemos al apóstol Pablo decirnos esta mañana, yo quisiera que todos ustedes oraran en el Espíritu, porque eso va a producir una edificación personal. Hay un poder espiritual que fluye en su ser interior, en su espíritu, cuando usted ora en lenguas. Pero más que orar en lenguas, yo quisiera que todos profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas? Porque el que habla en lenguas se edifica él solito. Es como que usted haya crecido y se haya desarrollado hasta el punto de alcanzar la capacidad de hacerse su propia comida. Pero ¿qué es mejor? Que usted tenga la capacidad de darle de comer a otros, servir a otros, beneficiar a otros.
Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, que todos aprendieran a edificarse espiritualmente a través de ese tiempo devocional, de hablar misterios con Dios. Yo quisiera que todos pudieran tener esos tiempos de bendición personal. Pero hay algo que yo quisiera más, dice el apóstol Pablo, y es que todos aprendieran cómo edificar a los otros por medio del don de profecía. Así que Pablo nos está mostrando, por la inspiración de Dios, la voluntad de Dios. Dios quiere que usted se convierta en un edificador, hermano. Y una forma de edificar es a través de la palabra profética. Y quizás hayan muchos aquí esta mañana que piensen que jamás van a profetizar, o que piensen que ese don no es para ustedes. Pero Pablo está tratando de mostrarnos que el don de profecía está disponible. Incluso insiste más adelante diciendo, porque podéis profetizar todos uno por uno. Así que esta mañana, si algo podemos extraer de esta meditación, es que usted salga de aquí con la convicción de que Dios puede usarlo a usted a través de la palabra profética. La palabra profética no está reservada para ninguna élite, porque recuerde que para Dios lo más espiritual no son los dones, es caminar en amor. Para Dios lo más elevado no es el conocimiento bíblico. Para Dios lo más espiritual o lo más elevado no es la fe, es el amor. Entonces los dones están disponibles para todo creyente que ha nacido de nuevo. ¿Alguien de veras lo cree? O sea, piensa, el fruto del Espíritu de Gálatas está ahí dentro de usted potencialmente para manifestarse. Pero los dones espirituales de Corintios 12 y 14 también están ahí dentro de usted, porque es por el Espíritu que uno puede operar en los dones espirituales. Y ya venimos del entendimiento que Pablo dice que a cada uno le es dada la manifestación para provecho. O sea que Dios no deja a ninguno sin darle la manifestación del Espíritu. Y Pablo hace énfasis y enfatiza una vez y otra vez que la profecía es sumamente importante. Así que, hermanos, tomemos esa conclusión también, extraigamos esa conclusión también de aquí, que podemos profetizar, pero para poder hacerlo tenemos que procurar, tenemos que tratar de alcanzarlo, tenemos que anhelarlo. Y ya le compartí que la palabra procurar es la misma palabra codiciar, la misma palabra que se utiliza para hablar del pecado de la codicia, de un deseo fuerte por algo. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de procurar los dones espirituales. Así que usted tiene que codiciar, tiene que tener un anhelo pero ferviente dentro de usted por los dones espirituales. Y no conformarse, ¿verdad? Que pues sí, es que eso no se aplica a usted porque usted no califica, por su estilo de vida, por esto, por lo otro. No. Si usted tiene la presencia de Dios, si usted es templo y morada del Espíritu Santo, usted puede operar en los dones espirituales, pero usted tiene que procurarlo. Así que Pablo quiere que todos hablen en lenguas, pero él dice que es más importante, es mejor que todos podamos profetizar. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar si no les hablo con revelación, ciencia, profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dan una palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que ustedes dicen? Porque van a hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero, será como extranjero para mí. Pablo ocupó todo el capítulo 12 para hablar de los diversos dones y hablar de manifestaciones, operaciones y ministerios. Pablo ocupó el capítulo 13 para hablar de que el amor es mejor que todos los dones. Pero en el capítulo 14, Pablo se detiene específicamente en el hablar en lenguas y en la profecía.
Y él establece que la profecía es mejor que el hablar en lenguas. Y él explica que a través del hablar en lenguas no habrá ninguna edificación, no habrá ningún beneficio para los que nos oyen. Pero establece 4 aspectos que pueden edificar a la iglesia. Mire, en el verso 6 dice revelación. Cuando usted se reúne para recibir la palabra, usted necesita recibir revelación de la voluntad de Dios. Revelación bíblica. Cuando usted se reúne para meditar en la palabra, usted necesita conocimiento. Dice el apóstol Pablo que hay que hablar con revelación o conciencia. Cuando usted se reúne, usted necesita una palabra profética, una palabra inspirada, que le anime, que lo impulse, que revele la voluntad de Dios para su vida. Y finalmente, usted necesita ser edificado con la doctrina. Me preguntaba ayer un par de estudiantes del SEM, pastor, me dice, ¿y es correcto que cuando llegue un pastor invitado, llegue a regañarlo a uno? Me dice, ¿cómo así? No, pues sí, que alguien llegue, me dice, y comience a mandarnos al diablo y al infierno y a hablar cosas groseras, ahí es correcto, me dice. Es correcto de que lo maldigan a uno. Y le digo yo, no, le digo, la verdad es de que el mensaje es para edificar, ¿verdad? No es para humillar a las personas, no es para avergonzarlas, no es para confrontarlas, sino que el mensaje tiene que tener como propósito traer un conocimiento que traiga edificación a la vida de las personas. Y veamos que el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje que cuando nosotros nos reunimos tendríamos que tener esa expectativa por recibir revelación, conocimiento o profecía o doctrina, porque estos son los elementos que pueden traer edificación a nuestra vida. Luego Pablo enseña algo también sumamente importante, y es que esto de las lenguas y el bautismo con el Espíritu Santo comenzó allá el día de Pentecostés y se manifestaron diferentes lenguas o lenguajes o idiomas el día que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, según el capítulo 2 de Hechos. Entonces el apóstol Pablo establece que son idiomas. Hay unos idiomas que pueden parecer bien graciosos, hay otros idiomas que pueden parecer así como que muy elegantes. Hay otros idiomas que pueden parecer como que son muy repetitivos. Y el apóstol Pablo dice que hay tantas clases de idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero que cuando uno no conoce ese lenguaje, uno se queda sin lograr la comunicación. Es imposible entenderlo. Entonces, Pablo está tratando de convencer a los corintios, porque los corintios están abusando del don de hablar en lenguas. Todos están orando en lenguas, pero no han puesto énfasis en la profecía. Entonces Pablo, como está corrigiendo lo que está sucediendo en Corinto, les hace saber que está bien que todos oren en lenguas, pero si no hay intérprete, que lo hagan para sí mismos, que lo hagan en privado, lo hagan de una manera personal, y que sería preferible que todos aprendieran a profetizar. Así que en el verso 12, continuando con la instrucción de que hay una voluntad humana involucrada, mire lo que dice en el verso 12. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora yo pienso en esto. Si la iglesia no logra sacudirse espiritualmente, ¿cuántos son iglesia? Si la iglesia no logra despertarse espiritualmente para anhelar los dones, ¿cuándo van a procurar abundar? ¿Me comprende la pregunta, verdad? Si usted no logra llegar a sentirse inquieto por la revelación de la palabra, que los dones están disponibles, que los dones son para usted, que la presencia de Dios o el Espíritu Santo en usted permiten que potencialmente usted pueda ser usado y que las manifestaciones espirituales fluyan o se manifiesten en su vida. Si usted no logra despertar a esta realidad, no se trata únicamente de vivir por fe y conociendo la palabra de Dios, se trata de caminar en amor y se trata de ser un instrumento de Dios a través de los dones espirituales. Así que tengo que anhelarlos. Si la iglesia promedio
Si el creyente normal, común y corriente no logra despertar hacia ese anhelo de los dones espirituales, ¿cuándo va a abundar? Y Pablo quiere ir más profundo en la instrucción que le está dando y dice, miren, aquellos de ustedes que ya anhelan los dones espirituales, quiero que escuchen esta otra instrucción: procuren abundar en ellos. O sea, no es un asunto de, no, si yo recuerdo, hermano, de que hace años Dios me daba palabra. Sí, Dios me ha usado en profecía, pero últimamente ya no. Porque tiene que haber un anhelo continuo. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber una voluntad ejercitada en esa dirección de pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en oración, en adoración, de pedirle a Dios que use nuestra vida, de pedirle a Dios que se manifieste en nuestra vida. Así que Pablo dice esto, y esto es para usted: anhele los dones espirituales y procure los dones espirituales para edificar la iglesia. Verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que Pablo está diciendo que aquellos que ya hablan en lenguas pueden también pedirle a Dios que les dé la revelación o la interpretación de lo que oran. Nosotros ya sabemos que al orar en lenguas nuestro entendimiento se queda sin fruto. Y este es uno de los problemas a la hora de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Uno, las personas no dejan de hablar en español y no pueden orar de dos maneras simultáneamente. Tiene que dejar de orar en español para poder orar en lenguas. Es necesario que la persona crea que la promesa es para ella en base a la escritura que dice, porque para vosotros es la promesa, habla de los judíos, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor llamare. Es necesario creer que Dios puede bautizarnos y darnos un nuevo lenguaje de oración. Pero luego también es importante creer que Dios puede ayudarnos a entender lo que oramos. Y por eso dice que hay que pedir en oración poder interpretar las lenguas. Esto establece entonces una verdad. Si usted ya habla en lenguas, si usted fue bautizado con el Espíritu Santo y usted ora en lenguas, usted puede comunicarse con Dios porque ese es su tiempo devocional. Usted está hablando con Dios. Pero Dios puede usarlo dándole una inspiración en lenguas para hablarlo a la iglesia. Pero ese mensaje en lenguas no va a significar nada, no va a tener ningún valor para la iglesia, a menos que usted sepa interpretarlo o haya alguien que lo interprete en la iglesia. Solo ha habido una persona aquí en la iglesia que me dijo un día, pastor, yo entendí lo que usted estaba orando cuando estaba orando en lenguas. Pero el asunto es que la iglesia tiene que despertar a ese anhelo por los dones espirituales. Y uno mismo puede orar pidiéndole a Dios que le dé el discernimiento, que le dé el entendimiento, que le dé el don de interpretación de lengua. Y Pablo está estableciendo ese principio aquí. O sea que la misma persona que habla en lenguas podría llegar a tener también el don de interpretar las lenguas. Así que si usted ya habla en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, usted califica para que Dios lo use para dar un mensaje en lenguas a la iglesia. Y usted también capacita o califica para interpretar el lenguaje, el mensaje que usted esté dando a la iglesia. Yo conocí al pastor alemán, que él y su esposa profetizaban e interpretaban, era una pareja. Era algo que era muy común dentro de su ministerio, el esposo y la esposa. Uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba las lenguas. Siempre que estábamos en una reunión de pastores, el pastor alemán con su esposa iban a edificar a la iglesia, a la congregación que se había reunido, porque siempre ellos estaban fluyendo simultáneamente en las lenguas y en la interpretación de las lenguas. Y aquí Pablo está diciendo que la misma persona puede hacerlo también. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu,
El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. Si usted tiene su Biblia y puede marcarla o resaltarla, le sugeriría que haga resaltar estos verbos. Según el apóstol Pablo, cuando nosotros oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu, aunque nuestra mente no tiene ningún entendimiento de lo que estamos orando, el apóstol Pablo dice que pueden suceder varias cosas. Miren, número uno, uno ora. Y en esa oración uno puede estarle pidiendo a Dios, uno puede estar dándole gloria a Dios, uno puede estar dándole gracias a Dios, uno puede orar en lenguas y el mensaje, el propósito, el sentido de la oración puede ser muy amplio. Pero luego Pablo se detiene en el elemento de cantar, o sea que también podemos cantar en el Espíritu. Y cuando cantamos hay dos cosas que podemos hacer: alabar a Dios o adorar. O sea que yo puedo, si yo me pongo a orar en lenguas o a orar en el Espíritu, yo podría estarle pidiendo a Dios, porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que nosotros no sabemos pedir como conviene y que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos ayuda para poder pedir, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu sí puede inspirarnos para pedir. Así que yo oro, le estoy pidiendo a Dios en lenguas. Yo canto en lenguas, ¿estoy alabándolo o estoy adorándolo? Si yo hablo en lenguas, según el apóstol Pablo, verso 16, tercer verbo, puedo bendecir a Dios. En otras palabras, si usted está orando en lenguas, puede hacer que usted esté bendiciendo a Dios, pero su mente no lo sabe. Usted está alabando a Dios, usted está adorando a Dios, pero usted no lo sabe en su mente. O usted está pidiendo por algo. Orando en lenguas, probablemente usted está intercediendo por alguien. Y esto es lo que suena bien extraño para nosotros, ¿verdad? Usted siente un impulso de orar en el Espíritu. O usted ora en el Espíritu y su mente se queda desconectada. Su espíritu tiene una comunicación más directa con Dios, porque es el Espíritu Santo el que lo inspira, el que lo guía, el que le sopla para que usted hable en lenguas. Pero Dios sabe lo que usted está haciendo, si lo está bendiciendo, si está alabando, si está adorando, si le está pidiendo por usted o si está pidiendo por otra persona. Es sumamente importante ver que el apóstol Pablo dice que todas estas cosas pueden darse mientras oramos en lengua. Y el cuarto elemento es la acción de gracias. En el verso 16 al final dice: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Así que subraya en su Biblia esto: orar, cantar, bendecir y dar gracias. Pablo dice que cómo alguien va a decir amén a mi acción de gracias si no sabe lo que yo he dicho. Entonces Pablo está llamando nuestra atención al entendimiento de que cuando oramos en lengua, ni siquiera nosotros sabemos lo que estamos haciendo, porque nuestra mente está desconectada. Pero podríamos estar alabando a Dios, adorando a Dios, pidiéndole a Dios o dándole las gracias. ¿Ya me comprendieron? Entonces el apóstol Pablo está enseñando de que a través del orar en lenguas nosotros podemos tener un tiempo de comunión con Dios que abarca diversas áreas. Y por eso él habla acerca de la importancia del hablar en lenguas, pero señala que es mucho mejor el profetizar y establece que el caminar en amor es más elevado todavía. Así que podemos verlo de esa manera. Los dones son importantes. De estos, el más importante es la profecía, porque la profecía edifica a la iglesia, pero el amor es más importante que todos los dones espirituales. Porque de hecho los dones se van a acabar, pero el amor continuará, porque el amor es eterno. Verso 18. Pablo quiere retarnos. Mire lo que dice. ¿Cómo Pablo se atrevió a decirle esto a una iglesia? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Para que Pablo pudiera decir eso, hermano, eso significa que Pablo tenía una vida de oración.
Yo le he compartido el ejemplo que yo he tenido de Pastor Joey cuando he estado en su casa, cuando he estado con él. Va manejando y va orando en lenguas. Platica conmigo, hablamos de la palabra. Sigue manejando y sigue orando en lenguas. Está en la casa y anda orando en lenguas. Entonces yo me imagino, ¿verdad? El apóstol Pablo, para que pudiera decirle esto a los corintios, es porque él tenía esa comunicación continua. Y uno puede comenzar, hermano, practicando en el entendimiento, vivir una vida continua de oración, dándole gracias a Dios a cada momento, bendiciendo su nombre, amén, haciendo exclamaciones de gratitud, pidiéndole que se manifieste, pidiéndole que se guíe, que le guíe. Y cada día, a lo largo del día, usted podría continuamente levantar oraciones con su entendimiento, dando gracias, bendiciendo, pidiendo, encomendándose, clamando por protección, por guianza, por la manifestación, por ayuda, alabando a Dios, adorando a Dios. Continuamente durante el día usted puede tener comunión con Dios. Ahora, de lo que Pablo habla entonces ahora es de trasladarlo al plano de la práctica de orar en el Espíritu. En lugar de orar con el entendimiento, orar en el Espíritu. Y eso definitivamente va a causar una intervención de Dios en nuestro ser interior. La Biblia habla acerca de ser fortalecido con poder en nuestro espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla acerca de ser, de lo que el apóstol Judas habla acerca de ser edificados, orando en el Espíritu. Entonces Pablo establece que el orar en lenguas, el orar en el Espíritu, puede traer beneficios a nuestra vida, aunque en nuestra mente no lo comprendamos. Y él se pone como ejemplo diciendo: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Veamos lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: yo acostumbro a orar todos los días, constantemente, continuamente, de una manera regular, de una manera frecuente. Yo estoy orando en el Espíritu. Y yo puedo asegurarles que oro más que todos ustedes, iglesia de Corinto. Pero cuando nos reunimos en la iglesia, es mejor que yo hable 5 palabras que ustedes me entiendan, a que me ponga a orar en lenguas, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué está él enfocándose de esta manera? Porque los corintios están necesitando dirección para poder corregir los problemas que tienen en cuanto al desarrollo de los cultos, en cuanto a los problemas de pecado, en cuanto a las actitudes de corazón. Y los que han venido siguiendo la secuencia saben de qué estoy hablando. Entonces el apóstol Pablo ahora está corrigiendo la forma desordenada en que se están teniendo los cultos en la iglesia en Corinto. Tenían problemas con la Santa Cena, ya cubrimos eso en un capítulo anterior. Ahora Pablo está tocando el elemento o el aspecto de que los corintios estaban de alguna manera jactándose por los dones y habían hecho a un lado el caminar en amor. Y particularmente le habían dado más importancia al hablar en lenguas, y Pablo les quiere hacer entender que Dios puede usarlos a través del don de profecía para hacer de bendición a los demás. Y hermanos, por cierto, paréntesis, usted puede recibir una palabra profética para cualquier persona. Usted puede estar delante de una cajera en el súper, delante de un cajero en el banco, y Dios le puede dar una palabra. ¿Alguien puede creerlo? Dios quiere usar a la iglesia, hermano. Pero nosotros somos muy cómodos. Amén. Muy poco dedicados, muy poco consagrados, muy poco esforzados. Y queremos que Dios se manifieste con poder, y queremos grandes milagros, y queremos señales y maravillas, y ni oramos. O oramos muy poco, o oramos sin pasión, o oramos repetitivamente, o oramos de una manera muy breve. Señor, lo mismo que te dije ayer, amén. Ese es el colmo de la oración de los evangélicos. Padre, gracias por los alimentos que me has dado este día en nombre de Jesús, amén. Solo eso. Y no hay realmente una actitud de agradecimiento. Entonces, si somos tan superficiales, no podemos esperar que Dios obre en nuestra vida y que Dios use nuestra vida, pero Él quiere hacerlo.
Y Pablo entonces dice que él prefiere hablar 5 palabras que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque los corintios estaban abusando de las lenguas. Para ellos eso era todo. Para ellos eso era como entrar en un éxtasis, en un tiempo muy personal donde podían gloriarse de que tenían la presencia de Dios. Pero Pablo les dice, no están edificándose. Verso 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Sean niños en la maldad, pero maduros en el modo de pensar. O sea, Pablo le está diciendo, de nada les sirve que pasen orando en lenguas y orando en lengua, si nadie de los otros puede entender, puede decir amén, recibe ciencia, recibe revelación, recibe doctrina. No hay una edificación para la iglesia, sino que es algo individual. Si quieren hacerlo, háganlo en su casa. Háganlo para ustedes solos. Pero en la iglesia no tiene sentido reunirse para poder estar todos orando en lengua. Pero sí tiene sentido reunirnos para recibir doctrina, para recibir profecía, para recibir revelación o para recibir ciencia o conocimiento. Verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Este verso y los siguientes resultan un poco complicados en el desarrollo, porque pareciera que como que hay una contradicción ahí. Ahora, los estudiosos bíblicos establecen de que una de las formas de interpretar el verso 21, cuando dice que con otros labios habría de hablar Dios a este pueblo, se refiere al pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y que ellos allá pudieron escuchar otro lenguaje. Y eso el Señor se lo había hablado al pueblo de Israel a través de Moisés. Que iba a venir un pueblo del norte, de lejos, y que iba a venir hablando con otro lenguaje que ellos no entendieran. Entonces los estudiosos bíblicos dicen de que esto es una referencia al castigo que Dios trajo sobre Israel y la cautividad que ellos experimentaron. Pero otros dicen que en realidad es una referencia al día de Pentecostés. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120, todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y se hizo un gran estruendo, hubo un ruido, hubo algo que llamó la atención de la gente hacia ese aposento alto, que se juntaron. Dice que vino un viento recio, ¿verdad? Y cuando viene un viento, entonces hay un estruendo. Tuvo que haber habido ruido que llamó la atención, cautivó a la gente. Y la gente fue a ver qué pasaba en ese aposento alto. ¿Y qué es lo que vieron? A gente orando en sus propios idiomas. Y entonces se quedaron admirados de que habían 120 personas, pero algunos estaban hablando árabe. Otros, los cretenses, los oían hablar en su propio idioma. Los de Capadocia los oían hablar en su propio idioma. ¿Qué es lo que vieron los incrédulos? Que los creyentes estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios, estaban bendiciendo a Dios en sus propios idiomas. Y esto se convirtió en una señal para los incrédulos, porque dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que les oigamos hablar a ellos en nuestros propios idiomas? Si no los habían aprendido, no era algo que por naturaleza ellos pudieran hablar. Entonces se establece que esa sería la otra forma de entender el verso, de que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, porque los incrédulos se sintieron cautivados, inquietados al ver que por el Espíritu Santo estas personas estaban hablando en otros idiomas. Ahora, esto establece también una idea muy importante, hermano, y es que las lenguas no son, como algunos dicen para menospreciarlo, ¿verdad?, jerigonzas. Las lenguas pueden ser idiomas o pueden ser dialectos. Solo en Guatemala hay una gran cantidad de dialectos entre los indígenas, ¿no? Aquí nosotros perdimos hasta el
el folclore, la cultura y el idioma de los ancestros, ¿verdad? Hay una historia por ahí que dicen que incluso hubo un presidente que mandó a matar a los indígenas. Y ahí se fue cesando el asunto de la lengua ancestral. Pero en Guatemala hay un montón de dialectos. Yo recuerdo haber estado en alguna ocasión en un parque en Guatemala, lustrándome los zapatos, y llega otro indito y comienzan a hablar y bien chistoso. Porque hay ciertos lenguajes que tienen unos sonidos, ¿verdad? Que causan risa. Hay otros como el francés, ¿verdad? Que suenan así bien, bien elevado, un lenguaje así. Hay otros como el alemán que suena bien golpeado, ¿verdad? Como que tortilla dura con queso. Así bien, tortilla tostada. Así bien golpeado. Y el de los chinitos, hermano. Todo con chicha, guau, chucha. Nos causa risa, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo dice que son idiomas. A nosotros nos puede dar risa un dialecto, un idioma, y no significa nada, pero el apóstol Pablo dice, son idiomas que tienen su propio significado. Entonces Pablo está tratando de hacerle entender a los corintios de que las lenguas fueron dadas por Dios como una señal para los incrédulos, pero que la profecía es dada por Dios como una señal para los creyentes. Porque el creyente está esperando que Dios hable a su vida. Y cuando viene una palabra profética, Dios va a inspirar, Dios va a impulsar, Dios va a movilizar a ese creyente hacia la voluntad de Él, hacia los planes y propósitos que Dios tiene. Entonces Pablo está cubriendo el hecho de que la profecía es más importante que el hablar en lenguas. Verso 23. Entonces, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Pablo les está diciendo, miren, ustedes se entretienen tanto hablando en lengua y eso no va a causar ninguna edificación porque los que los oyen no entienden nada. Pero si ustedes procuraran profetizar, y yo deseo que de aquí esta mañana salgan algunos procurando profetizar, Pablo les dice a los corintios, si ustedes procuraran profetizar, ustedes serían canales de edificación para las personas. Si ustedes procuraran profetizar, fluir en el don de profecía, ustedes podrían ser de bendición, trayendo mensajes que consuelan, que exhortan, que edifican a la iglesia, que le hacen crecer en su fe. Así que es necesario que cuando ustedes se reúnan, anhelen por sobre todas las cosas profetizar, porque a través de la profecía lo oculto del corazón de los incrédulos podría ser revelado. Entonces Pablo está diciendo, llegan algunos familiares inconversos, llegan algunos visitantes a la iglesia y los oyen hablar en lenguas, ellos se van a ir diciendo, estos entran en trance y se ponen a hablar locura. Pero miren qué diferente, dice el apóstol Pablo. Si entra a una congregación donde los miembros reciben palabra profética, son usados a través de los dones espirituales y especialmente por el de profecía, y cada uno comienza a hablar lo que Dios le ha inspirado. Aquel incrédulo, aquel familiar inconverso que ha venido de visita a la iglesia, va a terminar reconociendo que la presencia de Dios está ahí, porque más de alguna palabra profética se va a aplicar a su vida. Y él se va a dar cuenta que Dios existe, que Dios es real y que Dios habla. Porque a través de la palabra profética la persona va a poder ser orientada, dirigida o animada. Pero si solamente hablan en lengua, le dice el apóstol Pablo, va a salir diciendo, vámonos de aquí, que este es un montón de locos que hablan cosas todas atravesadas. Entonces Pablo está ordenando, está regulando el uso del don de diversos géneros de lengua y del don de la profecía. Verso 26. Esto es algo que tendríamos que aplicar todos los días en la iglesia, pero hace falta que el pueblo esté dispuesto a participar.
¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno, Dios trata personalmente, hermanos. La salvación es personal, decimos, ¿verdad? Las bendiciones también son personales. La disciplina también es personal. La relación con Dios es personal. Y los dones y el llamamiento también son personales. Entonces Pablo dice, miren, y cuando ustedes se reúnen, ¿qué es lo que hay? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación o tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, que sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo ocupa este capítulo solamente para ordenar cómo debe de funcionar el don de hablar en lenguas y el don de la profecía. Ahora, en este pasaje que acabo de leer, el apóstol Pablo está llamando la atención hacia el hecho de que en el principio, cuando la iglesia comenzaba a reunirse, era algo participativo. Yo creo ya haberle mencionado que aprendimos hace algunos años a través de un curso que los romanos fueron los que cambiaron esto del culto y se convirtió en esto: un hombre hablando a una multitud que escucha. Pero no fue así en el principio. En el principio, cuando los cristianos se reunían, era algo participativo. Y a través de los dones espirituales, a través de las experiencias con Jesús, a través de su conocimiento de la palabra, había una participación que sería igual a esto. Como que yo dijera en este momento, vamos a hacerlo como un ejemplo, como que yo dijera en este momento, bueno, hermanos, vamos a compartir qué es lo que Dios ha estado haciendo, qué es lo que Dios ha estado hablando, qué es lo que Dios ha puesto en su corazón esta semana o esta mañana. Y viene alguien y pasa al frente, hermanos, Dios me ha hablado de una manera tremenda a través de esta escritura. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti a nadie más deseo. Viene y comparte una palabra que ha tocado su vida, y al compartir esa palabra va a tocar la vida de otras personas. Viene alguien más y pasa al frente y dice, hermanos, el Señor me estuvo hablando toda la semana, me estuvo inquietando, pero muy fuertemente, acerca de un clamor por los niños, para que sean guardados de las enfermedades. El Señor me estuvo inquietando acerca de levantarme en intercesión y he estado orando por ellos, y pues lo comparto con ustedes para que puedan también unirse a mi oración. Y trae, ¿verdad?, otro elemento más. O viene alguien y trae una enseñanza un poco más profunda. O viene alguien y comparte un canto, y viene con un canto, como dice la palabra, un salmo, pero la iglesia estaba participando. Y así debería de ser en la iglesia. Que usted viniera y dijera, pastor, fíjese que Dios ha estado hablando esto a mi corazón. Que usted viniera y dijera una palabra profética. Que usted viniera y compartiera capítulos o textos de la escritura que han bendecido su vida. La iglesia era una reunión participativa. No era un montón de gente como espectadores viendo a un grupo cantar y viendo a un grupo de personas escuchar a un orador. No, así es como se fue formando o deteriorando, si se puede decir, con el correr de los años. Pero esto nos muestra que la reunión de la iglesia como asamblea es: yo voy a recibir lo que Dios le ha dado a otros, pero yo voy a ir a compartir lo que Dios me ha dado a mí. Ahora, el asunto es de que si no le dio nada en toda la semana, porque ni leyó la Biblia, ni vino a la iglesia, ni nada, lógicamente, ¿verdad? Por eso estamos como estamos. Porque ¿qué va a venir a dar si no tiene nada? ¿Y cómo le va a hablar Dios a usted si usted no le habló a Dios? Amén, iglesia. Pero Pablo está diciendo, miren, cuando ustedes se reúnen, la cosa debería ser así. Uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro habla en lengua, otro le interpreta, otro tiene revelación. Hagan todo de manera que haya edificación. Y si alguien recibe un mensaje en lengua, pues que lo diga y que alguien lo interprete. Ahora, si nadie interpreta el lenguaje, el mensaje que fue dado en lenguas,
si hay un segundo que quiere dar otro mensaje en lengua, mejor ni que lo dé, porque de todas maneras no hay intérprete, sino que se calle y que ore él solito. Ore su propio lenguaje de oración, use sus propias lenguas para orar. Y de esa manera usted va a hablar para sí mismo y para Dios, y usted va a ser edificado usted solo. Verso 29. De la misma manera, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Mire, existe un grupo de iglesias evangélicas apostólicas que acostumbran usar literalmente este esquema. Están sentados, o han alabado a Dios, o han orado, o han cantado, pero luego alguien se levanta y dice, bueno, el Señor me da que la meditación de ahora va a ser en Mateo 25, y comienza a leer el texto. Y aquí, hermanos, lo que nos habla son las señales, y que esto y lo otro, y se sienta, y se levanta otro, sí, dice, y ese texto está conectado con lo que el apóstol Pablo escribió, y nos vamos allá por Juan, y aquí, y comienza otro a hablar de la escritura que el primero estableció como base de la meditación. Y luego viene un tercero, y también hace referencia al texto, lo amplía, lo enfoca un poco más, hace algo otras aplicaciones, y han entendido que esta es la forma de enseñar en la iglesia. Porque existe una corriente de pensamiento que sostiene que el profeta en el Nuevo Testamento en realidad es una palabra que se aplica al pastor, porque profeta significa que habla de parte de Dios, y el pastor habla de parte de Dios. Pero esto contradice lo que está en Efesios 4. En Efesios 4 dice que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, el pastor no es el profeta no es el pastor, son diferentes. Sin embargo, el pastor enseña, habla de parte de Dios, trae la doctrina, puede traer revelación de la palabra, y puede a través de los dones espirituales ser usado por Dios para poder edificar a la iglesia a través de la palabra profética o a través de alguno de los otros dones. Pero eso no lo coloca en la posición de que el pastor es el profeta. Pero esto se ha tomado literalmente de esta manera en algunos lugares y piensan que se refiere a la enseñanza. Pero veamos lo que dice en el verso 30. Está hablando de revelación, o sea que no está hablando de un pastor. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. O sea, hermano, que desde la perspectiva divina, el deseo de Dios es que cuando nos reunimos, Dios quiere revelarnos su voluntad. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Y lea de nuevo el texto. Usted puede estar ahí sentado y Dios puede darle a usted revelación. Y esa revelación tiene como propósito darla a la iglesia. Entonces usted viene y dice, hermano o hermanos, Dios ha puesto en mi corazón tal y tal palabra, Dios ha puesto en mi corazón esta y esta escritura, o tal y tal pensamiento, y usted lo comparte. Y mientras uno está hablando y compartiendo lo que ya recibió de Dios, Dios le da a otro otra palabra. Y aquel tiene que esperar a que éste termine de hablar y luego pasa al frente para venir y hablar la revelación que Dios ha puesto en su corazón. Ahora, ¿cómo podemos concluir o cerrar este pensamiento aquí? Que la congregación de los santos, la reunión nuestra como iglesia, debería de ser un tiempo de comunión con Dios, donde Dios puede hablarnos personalmente y de una manera individual. Dios puede usarnos para edificarnos los unos a los otros. En otras palabras, cuando nos reunimos, usted puede recibir una palabra profética o una revelación o una inspiración, y eso es dado por Dios para que sea comunicado al resto de la iglesia. Entonces hay que anular este pensamiento. Mire, voy a ir a la iglesia a cargar baterías. Algunos hermanos que así piensan. Pues si se gastan la pila toda la semana, ¿verdad? Y después vienen a la iglesia a cargar batería. Entonces no vienen a adorar a Dios, no vienen a alabar a Dios, no vienen a tener comunión con Dios. Todo se limita a venir a oír a este hombre
que de vez en cuando ya lo tiene bastante aburrido. Y por eso de vez en cuando llamo a alguien que venga para relevarme. Pero eso no es el propósito de la iglesia. Que usted venga y oiga al mismo hombre, al mismo. Ese no es el propósito. El propósito es que usted comparte con otros lo que Dios le ha dado. Entonces yo esperaría a partir de ahora, así como el hermano César nos compartió su testimonio, son elementos que podemos involucrar en cada reunión, que cada domingo, hermano, no solamente hubiera palabra profética, sino que también hubieran escrituras, pero no cualquiera, solo por venir a leer, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es lo que Dios me ha dado, hermano. Amén. No, hermano, o sea, tampoco, pues, ¿verdad? Sino que una palabra que impacta, una palabra que produce un cambio, un reto, o trae una revelación, una aplicación práctica a su vida. Sería bueno que cuando nos reunamos, usted esté atento, ¿qué es lo que Dios está hablando? Porque según el texto que estábamos leyendo, usted puede estar sentado y Dios le puede revelar algo. Sería bueno, y lo voy a volver a repetir, que al final del culto usted me diga qué es lo que Dios le ha dicho para mí. Que Dios use su vida como un canal para traer palabra profética para mi vida. Pero ¿cuál es la mentalidad del creyente promedio o normal? El pastor es el que predica, el que enseña, el que ora, el que intercede y el que le da la palabra profética al pueblo. Pero no es lo que dice Pablo. Pablo dice, todos podemos profetizar. Cada uno, según la manifestación que le es dada, puede ministrar al otro conforme a la revelación y conforme a la manifestación que Dios está obrando en sus vidas. Amén. Así que el asunto sería, hermano, ¿tiene usted una palabra para la iglesia? ¿Está usted procurando recibir palabra para la iglesia? Eso es sumamente importante. Verso 31, Pablo vuelve a reafirmar esta idea. Porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que aquí usted no queda eliminado, hermano. Pablo está queriendo enseñarle a los creyentes en Corinto que todos, sin excepción, tienen el potencial, la capacidad o la posibilidad de profetizar. El problema es que algunos se descalifican a sí mismos por el pecado en que viven, por la falta de comunión, por la falta de relación con Dios, se creen indignos, y a otros el diablo los descalifica con pensamientos de condenación, con diferentes pensamientos de duda, que cómo va a creer que Dios te va a revelar a vos palabras. ¿Cómo te va a hablar Dios? Y no, ya le dio su espíritu y lo perdonó, pues. Y no siendo enemigo, Dios ya lo adoptó como hijo, pues, hermano. Y si le ha dado su espíritu, Dios no le va a dar una palabra. ¿Cómo va a ser eso? Que Dios le va a dar el espíritu y no le va a hablar. Pero el diablo puede mantener en condenación a un montón de creyentes. Y se creen indignos. Es que ¿qué va a decir la gente? Que me la llevo de espiritual, que me la pico, que me creo muy elevado. No, hermanos, es que si Dios habla y usted está anhelando que Dios le hable, es Dios quien va a dar testimonio de que usted está hablando de parte de Él. Entonces Pablo quiere que los creyentes sepan y nosotros agarrémoslo como para nosotros. Pablo quiere que nosotros sepamos que todos podríamos profetizar, uno por uno, en orden, para que todos sean exhortados. Verso 32 dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Que no existe ese desorden que se da en algunas iglesias proféticas, donde la gente piensa que tiene que sucumbir, ceder al control supuesto del espíritu, o que tienen que hablar y que no pueden parar de hablar, o que no pueden parar de temblar. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El profeta habla cuando él quiere hablar y se calla cuando él se quiere callar. El profeta tiene el total control de su vida. Es una gran mentira del diablo, que cuando el Espíritu Santo viene, va a tomar a alguien, lo va a controlar. Y como hasta en corito se puso, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Entonces, como el Espíritu de Dios no se mueve en mí, por eso no danzo como David. Entonces se han hecho algunas doctrinas erróneas.
Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, Dios no va a causar el desorden y Dios no va a causar la confusión, sino que Dios está a través del apóstol Pablo dando lineamientos para que la iglesia sepa operar en el hablar en lenguas y en el don de la palabra profética. Y se remite al hecho de que aunque Dios pueda usar nuestra vida o inspirarnos, todavía está en nosotros hablar la palabra, no hablarla, recordarla, volver a repetírsela a alguien, recibirla y retenerla y dársela más tarde, porque está en el control del profeta. Verso 34. Pablo ahora quiere corregir otro problema en Corinto. Sus mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Lo primero que el apóstol Pablo hace aquí es que confirma que la posición de la mujer para con respecto al hombre, que está basada en la ley, sigue vigente dentro de la iglesia. Así que se apoya en la ley para establecer que las mujeres tienen que estar sujetas y manteniendo cierta conducta. Y especialmente se enfoca en el hecho de que las mujeres mantuvieran una actitud de silencio, de reverencia, de quietud, de atención en la congregación, porque era indecoroso que las mujeres estuvieran hablando. Ahora, para entender esto, lo que tenemos que saber es lo siguiente. En el templo existía el atrio de las mujeres. Allá estaban las mujeres. Los hombres eran los que se acercaban y los hombres eran los que sacrificaban. No habían mujeres sacerdotas, eran los hombres. Nunca hubo una mujer sumo sacerdote, eran los hombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden. Dios creó al hombre a su imagen y luego de ese hombre sacó a la mujer como compañera para él. Hemos aprendido ya también a través de Corintios que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Entonces hay diferentes niveles. Así que lo que hay que entender es que cuando la iglesia en el Nuevo Testamento comenzó a reunirse, a hacer esas asambleas como eclesía, se cambió lo que era la tradición en el templo y en la sinagoga. En el templo las mujeres tenían el atrio de las mujeres, como quien dice el ala, el patio donde las mujeres se reunían, solo las mujeres allá. En las sinagogas las mujeres eran ignoradas porque era cosa de hombres. Los rabinos, no habían rabinas, solo rabinos. Entonces la mujer estaba excluida. Pero ahora en Cristo el Señor trae la revelación de la posición de la mujer, la relación correcta de la mujer con el hombre y la posición de la mujer con respecto a Dios, y dice que ahora en Cristo ya no hay varón, ni hembra, ni judío, ni gentil, todos somos uno en Cristo. Pero en la relación matrimonial permanece todavía la posición, la condición en la cual la mujer debe mantener la actitud de respeto y estar sujeta con respecto a su marido. Y dentro de la congregación el punto era que ahora a la mujer le era permitido participar de la reunión como iglesia. Así que las iglesias comenzaron a reunirse así como estamos aquí, hombres y mujeres. Algunas iglesias tradicionales todavía tienen a los hombres a un lado y a las mujeres al otro lado. Hasta el día de hoy, hermano, pleno siglo XXI. Y cuando llegan por la puerta de la iglesia, las hermanas para allá, hermanas, apártese, los varones para acá, hermano. Y no vaya a haber una mujer en el lado de los hombres, porque la sacan del pelo. Y no vaya a haber un hombre en el lado de las mujeres, porque lo van a confundir. Se mantiene una tradición, una religiosidad que nada que ver, hermano. Entonces Pablo lo que dice es, vaya, está bien, se reúnen. Ahora la mujer tiene un lugar dentro de la congregación. La mujer también puede profetizar, la mujer puede recibir revelación, la mujer puede participar, pero si quiere aprender algo, porque ahora la mujer no conoce la doctrina, no conoce lo que estamos enseñando, que lo haga en su casa. Ahora, hombres, esto pone una carga sobre ustedes. ¿Cuántos hombres hay aquí? Si usted quiere enseñarle a la mujer, usted tiene que tener algo que enseñar.
Porque algunos hombres dicen, es que esta no deja que le enseñe. ¿Y qué le va a enseñar, pues? ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿Y qué le va a enseñar si no sabe nada? Ella sabe más que usted. Entonces, si usted le va a enseñar a la mujer, tiene que tener algo que enseñar. Y eso pone un reto, una responsabilidad sobre su vida. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo enseñando que el creyente tiene que mantener esa responsabilidad, tiene que mantener esa actitud de poder guiar, de poder dirigir a su esposa, y la esposa tiene que mantener la actitud dócil de ser enseñable, y ambos tienen que mantener la conducta correcta en la reunión dentro de la iglesia, para no causar disturbios, para no llamar o para no perturbar en la reunión. Así que el apóstol Pablo está haciendo ver que los corintios están cometiendo un montón de errores en cuanto al desarrollo del culto, y a través de todas estas instrucciones él va señalando. Déme el otro texto, hermano, mientras me sale el mío aquí. Mientras él llega a visitarles, él está tratando de corregir los problemas que ellos tienen. Ahora en el verso 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Pablo dice que la palabra de Dios se ha generado en sus vidas. Son ustedes los que la han hecho disponible para los demás, o solamente a ustedes de una manera exclusiva les ha sido dada. Porque los corintios tenían una actitud arrogante. Recuerde que habían divisiones, habían celos, habían contiendas entre ellos, había una actitud de menosprecio para con los apóstoles, había un desorden en la comunión o en la participación de la Santa Cena, y ellos estaban teniendo una actitud muy mala, una actitud carnal. Así que Pablo tiene que confrontarlos. ¿Y ustedes qué se creen?, le dice. ¿Por qué caminan en esa actitud arrogante o en esa actitud elevada, como que si de ustedes hubiera surgido la enseñanza? O como que si la enseñanza y la revelación les pertenece solo a ustedes. Y en esto hay una aplicación práctica, hermano. Como creyentes podemos llegar a sentirnos orgullosos de lo que sabemos. Pero hay que recordar algo: lo que sabemos, alguien nos lo enseñó. Y segundo, lo que sabemos no está reservado solo para nosotros. Es la revelación de Dios para toda la iglesia. Así que ¿por qué alguien debería sentirse orgulloso o arrogante, elevado por lo que sabe? Nadie tendría razón para poder hacerlo. Así que el apóstol Pablo está tratando de confrontar a los corintios con respecto a esto, corrigiendo la conducta incorrecta que tienen mientras se reúnen como iglesia en el culto. Siguiente verso dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. O sea, Pablo ha venido confrontando, corrigiendo. Pablo ha venido señalando fallas y dice: los espirituales van a poder identificar que todas las cosas a las que les he hablado son de parte de Dios. Si alguien se cree que tiene revelación, si alguien se cree que tiene comunión con Dios, entonces ese va a saber que las cosas que les estoy hablando realmente proceden de Dios, no son mi invención personal, sino que son instrucciones que Dios nos ha dado para la propia edificación de la iglesia. Verso 38. Mas el que ignora, ignore. Mire la actitud del apóstol Pablo. Si quieren recibir lo que les he enseñado sobre cómo operan los dones, lo que les he enseñado sobre el matrimonio, lo que les he enseñado sobre los desórdenes en la Santa Cena, sobre las divisiones, sobre el pecado que han permitido delante de ustedes con lo de la inmoralidad, si ustedes quieren ignorar lo que les he escrito, es su problema, dice el apóstol Pablo. Porque al final un líder autoridad, un líder espiritual tiene autoridad solamente sobre los que reconocen esa autoridad, no sobre aquellos que no la reconocen.
Yo no puedo tener autoridad sobre usted si usted no quiere. Es un asunto personal, es un asunto de reconocimiento. Y es un asunto no de reconocer la persona, sino el llamado o la unción y el respaldo de Dios. Y Pablo dice, si algunos quieren ignorar, ignórenlo. Él está señalando la arrogancia de los corintios por los dones y porque recuerde que en el camino ellos ya habían menospreciado a los apóstoles, lo habían menospreciado a él. Así que terminamos en el verso 39 y 40. Así que, hermanos, procuren profetizar. ¿Cuántos reciben esta instrucción esta mañana? Procuren profetizar. Codícielo, anhélelo, deséelo. No se quede conforme que nunca lo ha hecho o que lo hizo hace años. Procure profetizar. Haga un esfuerzo. Tome acciones enfocadas con ese propósito. ¿Y qué más dice en el verso 39? Y no impidan el hablar en lenguas, porque tiene su beneficio. Hay una edificación personal en el hablar en lengua. Nosotros no lo entendemos y por eso la corriente bautista rechaza todo esto porque dicen es que es absurdo estar hablando lo que uno no entiende. Y no, el apóstol Pablo ya lo explicó, pues, que es algo espiritual. El asunto es que si usted ora en lengua, usted va a saber la diferencia en su vida, porque algo va a pasar si usted ora en lenguas. De hecho, si usted ora o si usted no ora, usted sabe la diferencia en su vida. Entonces, ahora le hace falta que entienda claramente la diferencia entre pasar un tiempo orando con su entendimiento u orar en lenguas. Porque si usted ora en lenguas, algo poderoso va a suceder en su interior. Así que Pablo termina diciendo, procuren profetizar, no impidan el hablar en lenguas, pero hagan todo decentemente y en orden. En una iglesia, todas las cosas tienen que ser hechas de una manera ordenada. Hay un tiempo para todo, hay un lugar para todo. Mientras estamos alabando a Dios, es tiempo de levantar la voz en voces de júbilo. Mientras estamos en la adoración, es tiempo de levantar las manos, de postrarse, de arrodillarse delante del Señor. Cuando estamos en la palabra, es tiempo de estar atentos a lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Cada tiempo, cada evento está conectado. Y de esa manera podemos hacer todo de manera que como iglesia seamos edificados y Dios reciba la gloria a través de reuniones ordenadas. Amén. Póngase de pie. Concluimos acá el estudio de esta mañana de Corintios 14. Resumimos. Los dones son importantes y hay que procurarlos. El más importante es el de profecía porque edifica la iglesia. Y a través de una palabra profética, la sanidad, la prosperidad, la libertad, milagros pueden suceder. Por eso es que la profecía es más importante que todos los demás. A través de una palabra profética se puede recibir revelación sobre operación demoníaca, sobre lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Entonces la profecía está en el tope de los dones espirituales. Pero luego, recordemos, el amor es más importante que los dones. Pero el apóstol Pablo nos instruye, seguir el amor, procurar los dones y sobre todo el don de profecía. En esta mañana terminamos con, hay que procurar profetizar y no hay que impedir el hablar en lengua. Tenemos que practicar el hablar en lengua. Oramos. Donde mi palabra sea su alimento, allí